Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shay hatkarau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuare wakweka spurana inhana way tuare stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes way sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayura yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawaka spurana inhana way Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunay Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te putejan hatkarau so semana katu. Con la presencia del ministro de Salud y altos funcionarios del Gobierno Nacional, este 26 de junio se llevó a cabo el cuarto encuentro de autoridades ancestrales y tradicionales del pueblo guayú, la cual se desarrolló en la ranchería La Paz, municipio de Maicao. Durante el evento, que reunió a más de 2.500 personas, plantearon varios puntos que fueron socializados, aceptados y aprobados por las comunidades para trabajar con el Ministerio de Salud y Protección Social. Guatemala me puxo. Anaya otsehoru sauhapa gente puts que sutawala que puts tonte PCI ka Anas Guayú. Hoso kai katu apa ini sopna. Tout ka huamre usna tuno Guayú kanairo. Laira yu kan yahuru ho tra pichka La Paz nantan chi ministro kai chira laira yu kanairo sopna ta anaka chawata hesama toipa naut ka pang saina nek wane oire nakua. Waino Guayú arut ka hoso kai katu otowa pontanas naru chik naskoro karachik vamos iguane wairwaku anu nanai kuane wairnaku na hanakana atuha kana sa pochika moima. La gerente de la EPS indígena Anas Guayú, Beda Margarita Suárez, hace un balance de la jornada, al igual que Luis Fernando Hernández, autoridad tradicional. Bueno, durante el cuarto encuentro que se realizó el día de hoy en la ciudad de Maicao, en donde interactuaron de una manera franca, fluida, armónica y respetuosa el gobierno propio y el gobierno central, nuestras autoridades respaldaron a la estructura propia, la EPS indígena Anas Guayú. Mantenemos nuestra disposición de seguir trabajando en equipo con el gobierno nacional, por supuesto, con quienes nos dan las luces, las directrices que son nuestras autoridades y con las IPS indígenas que se encuentran también trabajando fuertemente para dar los resultados que atienden las necesidades y expectativas del pueblo guayú. Anu hanik te doctor Cabeda sawata kamate sasha hay sop na tout kawaka pinch tueka sku out kawaya Michael painwan na wayura ayu kana smatari hona ayu kat chiru ta etawaka purana stonte EPS kalero otana ya tain na atsin rawane piesku pata etawaka te re kat skoro kor wayu IPS manakat mauria anaya otse saute tarachi waisma skahamo no hotare nai nari hona ayu kana purana no khona waraura que no vaya que ni solo goma y por panza en los tontos o tan en cuerpo ta yatawaka vaya que no vaya que no me sé doctor que so watakamata. Conclusiones se llegaron que nosotros hicimos un resumen de los 3 mandatos del 13 de agosto, del 15 de diciembre, del 21 de junio del 2023. Esos 10 puntos que resumimos, el señor ministro le dio aprobación a todo. Solo que tenemos que seguir trabajando en una mesa con el señor viceministro que lo delegó de una vez. Yo creo que esto es algo positivo para todo lo guayú porque vemos que por fin se nos está prestando atención después de tanto esfuerzo que hemos hecho, porque no solamente le hemos dicho al gobierno nacional, aquí estamos los guayú, sino que le hemos dicho a la Procuraduría, hemos ido a
ante la Corte Constitucional a visibilizar la problemática que tenemos con este gobierno frente a la reforma de salud que no habíamos sido escuchados. No hay que ver autoridad que hay Luis Fernando Fernández o hay mucho que Ana Samoy llamos no hay que no hago como gente política aponen tu que la gente en política mandato monaca tu sohat que para hasta 13 de agosto 15 de diciembre 21 junio huya que tianca so poroso pues los tocos no hay unas pura kuat pamah atas keun kana mui penaya o tentang naik kari rentenai otros tuntin kuat betu yo toko musnia kai ho mauria anaya o sikakari ermetu ya tanka wat senhe wot kan stiro to no saku mahasa rimayane waine pokulup no spiari un raio stiro smana na procuradoria naka corte constitucional sire pansa eskuai pa 19 eskuai por te reforma mui akuai pa purana enai wakuai poyakan tentaya tawaka los tun eskuai pa to wakuai El virus del oropouche es transmitido por la picadura de insectos culicoides. Tiene un periodo de incubación que varía entre 3 y 12 días. Sus síntomas son fiebre alta, cefalea intensa, mialgias, artralgias, anorexia, mareo, escalofríos, fotofobia, erupciones cutáneas. Se debe evitar la picadura de los mosquitos, continuar con prácticas de limpieza de tanques, evitar formación de criaderos y zonas húmedas. Un mensaje de la EPS indígena a Nasguayú. Anu hawane wanere heket ai si rukurup na wayu stone ship serup na wayu to ushwa heket karante henuria oro pouche te trit wane mei kun nare wan chane wane mei te war apsre ruwayu chike kun nesa apone kai poro piam kai chike nere to on choto chi mei kai musika san squat but wanere dengi manaka tasari ke to ushu ke nam apos muy wayu wai to wan reu nai he ke poro che hoy nai mi piamashki me kietsan no ese te pues ushua y metod sai no muy ahí seniki ma musto matsen kai nai wayu hutuma Maria washakurut ke wayu hutuma mod tente ka chotam si ohut swat hari kasan tok tahe musto ka chu kai sai hari ka ki hai hasuri ho sore utter meika hot kare mauria ure hutum tara na hat kan no ho ka shukun te meika hutuma ho na wane wa ruku regia hipiaru wale moyu. Las autoridades también hacen su resumen y opinan sobre el encuentro. Sí, más que todo, haciendo pues más el resumen pues, de la reunión que tuvimos con tu gobierno, creo que ha sido claro pues la explicación que hemos hecho, tanto ellos, creo que es una satisfacción de que hoy nos hayan escuchado a pesar de todo, que hemos tenido meses de estar en espera pues de que nos dieran digamos una mesa pues de diálogo basado en nuestro sistema también con Guayú. Y creo que hoy se ha pronunciado con el fin de trabajar de la mano, de una manera organizada, y estamos pues dispuestos a sentarnos y hacer la mesa técnica con el gobierno nacional. ¿Qué dijo referente a la permanencia de las estructuras propias de salud del pueblo guayú? Bueno, yo creo que lo que ha dicho sobre la salud, reconociendo más que todo el derecho que tenemos y que tanto las IPS, la ERS, pues, permanezcan porque es nuestra, no puede, Anahuayú más que todo, porque es una empresa que no viene de ahora, es una empresa que se tiene más de cerca de 30 años, donde se tiene que prevalecer más que todo la permanencia de esa institución hacia el pueblo guayú. Anule no que chipoch porque Orangel Waurio namu honari honaraira yuyahan kana hohut que te hinante out kamri que na tuna autoridad kana iro ana ha anas nanu que honari honaraira yushi pahet puch wahuta que kohuya tu airin horu apona into anu piench tu air horu shi rot sa eka neketan na kuat porque wai pahe ma kwanu ko eken wayu kana namu ka hamu mate ha watu puch que tsumu wayu wahuta puch tsumu aita sa chukwa ana sa ho aita raina shi re tun squat pansa squat potioto aner hashian he ruina squat no wayuka nairo anasa kamoy na soktu na pusho hut katenaya tarachi wasmat mushina yakan ana karaktu werakat anas wain sinai rotun na squat porque way pahe anain sia ayewer ha hotra na squat pamatian wayuka na kumal kan wayuka mush nayakan mauria wamon anasa ka kohuya irin huya ternatuhan katenatuha karao era punishki huya tatuha katsun ushwaret squat pamahat kerwayus pura ana mush ari hunaraira yuka mushnya kai mauria
Mi nombre es José Fabio Uriana, vengo del corregimiento de Castillete, de la comunidad de Cayuciramano. Bueno, hemos venido para acá para poder escuchar todo esto. Entonces lo que nosotros queremos y necesitamos es que todo continúe las cosas que nosotros hemos luchando por este proceso que se está haciendo. Y bueno, le pedimos a todos para que nos escuchen, pues, para que no oigan, para así poder avanzar en lo que se ha luchado, lo que se ha hecho en el nombre de Dios, pues. Entonces, muchas gracias, y eso es mis palabras como guayú territorial del corregimiento de Castillete. Ano no cuanejo la urash que José Fabio Uriana guayu Castillete huevo pehewe suru maca Cayuci Ramano anaya otsehoro ana samu watehan sa wapo pogot kahen pro watehan tensa tu wakwa paka uranai hanan waya pan wai hanan waya ya suru hetu woman que pahari na rayo tarat chiwe no amarelo sa skuma hanan skuipa ana skuipa otra poch kana nanai kuipa he ana samu chance kamu no ni sahar hen ta waka aya tenten chiwama ya suru Tano Quitayeque y a Winpejena no Winpeorica, corregimiento Castillete. La EPSI ANAS Guayú te informa sobre lo que debes saber sobre la campaña de influenza estacional 2024. Si sufres de diabetes, enfermedades pulmonares, cardiovascular, cáncer, eres trabajador de la salud o tienes obesidad, vacúnate contra la influenza. Recuerda que debes reforzar esta vacuna cada año debido a la capacidad del virus de mutar. Protégete y protege a quienes te aman. Un mensaje de la EPS indígena ANAS Guayú. Influenza estacional manakatsa huya kate 2024 na pura na wayu su karakanasha na rayu kana apana otamshia na wayu ayu kana asha na kanset kana otamshina yatashi kana irusunai puchiro ana na kalsikan heter termakun pura influenza hunai wane wairuku pura como hutsen termakun ana pura hain rente ya kana iruhuya wane wairuku surya hunta hentu wane ka hunai hain mahirapa hain mahapatapa surya santa hentu wane ka hunai. Por su parte, estas fueron las conclusiones de la senadora Marta Peralta y del ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y además de ello van a haber 1.100 personas generando y enviando información desde el territorio, desde un celular, diciendo, mire, aquí hay este niño, o aquí está pasando esto, o llegó una gripa, o tienen aquí todos diarrea. Entonces eso va a permitir que a tiempo podamos detectar la situación de salud que tenga cada persona, pero sobre todo poderla atender. Y es muy necesario que haya una articulación entre los equipos extramurales de las EPS, de los hospitales con las IPS indígenas, porque estamos generando ahí un choque y hay una competencia, quién paga más, quién paga menos, y realmente necesitamos que esto se articule. Senadora Marta Peralta, si paje hota pochka, sumoy nanay kinamoy narihuna kanair. Kay rekwa wanawa, otakatsen heta chiros cuerpo to wayuka, sop na te EPS skoror kor wayu, otamsi anas wayu. Ska wokoro en waya kanashia, hut chiwaya suru, pain washi washire pang santen cuerpo. Tuane no hot kaliaje orienshi to na yatain, chiro to na cuerpo kaeje orir nai kas waya kano ya wayukan, wateha to wayatainka, weraje to woman ka epna no sen walaka hawa. Otamusi de ayatawaka panawes wayus pushware pansa wes tu wakut kas pulanai haten skuat pa ta kuhirawa katero kasata kor moit pasana notas ya no ni pura no hemer hamun skuat pa kuhen waya tes makarari una articulación pain was chiros no pistat que terher que IPS que skor que wayu pain wain hat que chiro un chere shunuri hinte chere ni ihai akuna maten chachik pain we ka kwai rotes wakut pa musanaiki otro senador ko wamoy hari hia kai pain wa chiro anay waskuay pohotnia tanque chari una laura que es mahuacuay paguanepi mauria musiaca guamoy soca y cata. De alguna manera, si alguien está apoyando a la comunidad indígena y especialmente a que podamos seguir manteniendo las EPS indígenas, es el presidente de la República. Es un mandato que nos ha dado a nosotros y lo único que queremos es fortalecer todo lo que tiene que ver con la salud para mejorarla sustancialmente y más, por supuesto, en La Guajira y mucho más en los 4 municipios que están
a través de la T-302, que es un mandato de la Corte Constitucional de 1910, del 2017, el cual nosotros hemos cogido y acogido con mucha fortaleza para poder lograr solucionar muchos de los problemas que tienen que ver con la mortalidad materna, con la mortalidad infantil, que hemos logrado superar y mejorar sustancialmente en estos 2 años casi del gobierno del señor presidente. Anu hanoi kichi ministro ke Guillermo Jaramillo sop na hoten sakin nei semoi amus koi pate PS kalirao no holo inte anu hanoi kali na laura hau ne atanche hau roton ken koi para mano wayuka na anata wer hatu pangsa wes koi por roton tuayana hirawena mano wayuka ne skone kara doktorot sa tu koi por rot put churu nya toder kara dokta akuma na kara koi pa hate wono ut ka hawa mure ushata na to no wayuka na pushware o hutta to ne kara dokta heket tin pangsa skoi tawa que nan que no wayuka na mushnya kai mauria rotsia tenai que hane ro pansan ten wakuaipa si paje pan wai hanai wai sen los tontin ta tawa que solo to man ka wahir. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya o sa pues no te puedes que tu hay para hauta esta waka tu ho nanai que na lari una raura yo anta que na iro moima tarachi wa huma ha pan shwane wa rukua so otra wala que puts o tatrayoto costum TPSI canas we soto hai ya kana ta wayakan acha hirashu wa kwai paspurana.